Vamos hoy a cambiar el formato, vamos a iniciar con un distinguido invitado que tiene que irse a la mesa del diálogo a las 8, así que vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Se trata del ingeniero Domingo Latorraca, ex viceministro de Economía y Finanzas, quien está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, ingeniero Latorraca? Buenos días a todos, gracias, súper bien, gracias. Gracias. Bueno, la Caja de Seguro Social es una institución que tiene, imagínense, 85 años de fundada. Se estructuró con el propósito de que fuera de beneficio social, ese era el objetivo, pero las manitas de la política entraron en la Caja de Seguro Social y eso se transformó. Y hoy estamos con un problema producto exactamente de la actividad fallida de numerosas administraciones y gobiernos que han estado en el poder en las últimas décadas. Domingo Latorraca, vamos a comenzar preguntándole a usted lo siguiente. Hasta la última reunión de la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social, ¿qué puede rescatar usted que sea de interés para nuestros oyentes? Cosas que ocurren ahí que no se saben solamente a través de los medios de comunicación. Sí, fíjate, yo creo que es importante poner el marco de referencia de donde yo estoy sentado, ¿no? Y esta mesa de discusión se estableció hace ya 7, 8 semanas con el propósito de recibir retroalimentación, información bien específica sobre posibles cambios a tanto la prestación de servicios médicos como cambios en el programa de pensiones llamado Invalidez, Vejez y Muerte. Yo estoy en la mesa de discusión del programa de pensiones de IBM y hasta la fecha lo que se ha hecho es recibido propuestas lo más específicas posibles sobre cambios al programa de pensiones por parte de diferentes organizaciones, ¿no? Y en la última reunión, lo que la Caja del Seguro Social realizó fue un análisis comparativo de los cambios, propuestas que se han hecho por parte de las diferentes organizaciones para efectos de resolver los problemas financieros dramáticos que tiene el programa de invalidez, vejez y muerte, ¿no? Así que estamos en ese momento. Hoy todavía se van a estar analizando y tratando de enmarcar en una evaluación común todas las recomendaciones, propuestas que se han presentado, algunas más completas que otras, y el presidente fue bastante claro en cuanto a que cada propuesta debería ser sustentada financieramente y no tal vez tan alegremente conceptualmente, y es el trabajo que está haciendo esta mesa, ¿no? Sabrina. ¿En qué sí están de acuerdo las partes? O sea, ¿hay algún punto? Porque la atención médica creo que es más fácil llegar a acuerdos, pero en la del IBM, que a veces cuando escuchamos las diferentes partes suena como que nunca vamos a llegar a una solución consensuada, pero ¿en qué sí hay acuerdos? En que no se puede quedar el sistema tal como está, Camila. O sea, porque estamos como en un punto medio. O sea, el sistema que tenemos actualmente no es ni de beneficio definido completo, ni es de cuentas individuales completo. Es como un híbrido que se quedó en el tiempo sin hacer los cambios posterior al 2005. Entonces, en eso hay un acuerdo. También, por supuesto, hay un acuerdo en que la morosidad, todas las cuentas por cobrar que tiene el sistema de pensiones, y es importante separar pensiones de servicios y prestaciones médicas, y no lo es para la población, porque la población lo que tiene en la mente es que no tiene citas, no recibe servicios, no tiene medicamentos, y eso es difícil separarlo en la discusión. Y en la mesa ha salido, ¿no? Hay diferentes organizaciones que han presentado, y aun cuando se advierte que estamos hablando de pensiones, es natural y es entendible que si la población no está recibiendo los servicios adecuados, ese tema vuelve y trae. Entonces, sí hay coincidencia en que el sistema no puede continuar como está. Y hay, Camila, digamos, yo en mi cabeza yo lo puedo ver, los cambios que se tienen que hacer son en dos aspectos. Uno, cambios estructurales, que es decidir si volvemos todo al sistema de un fondo común, donde no hay una sostenibilidad. Tal vez se puede lograr una sostenibilidad
financiera coyuntural, pero eso significaría, a mi parecer, significaría expropiarle a todos los cuentavientes del sistema mixto sus cuentas personales. El otro es hacer los cambios necesarios para introducir, digamos, introducir el concepto de una pensión solidaria base, que ya se tiene y que se paga a través del gobierno central, pero estructurarla y que sea financiada por el gobierno, pero que sea estructurada y, digamos, legalmente que estén del lado de pensiones. Y de ahí algunos otros cambios importantes. Entonces esos son como los cambios estructurales, hacer esa decisión. Y luego los cambios que se llaman paramétricos, que es, hey, hoy vivimos más que cuando este sistema se diseñó. Hoy tenemos una fracción de los hijos que se tenían cuando este sistema se estableció. Entonces no hace sentido que digamos eso es que no se extienda la edad de jubilación, que no se cotice más y que se pongan ciertas limitaciones en cuanto a esos aspectos, a esas variables, ¿no? Por supuesto, y algo bien importante donde sí hay coincidencia, es que la tasa de reemplazo, Camila, que es una paramétrica, digamos, no se debe mover, debe procurar aumentarse, inclusive ya hay formas de hacerlo. Sabrina. Sí, yo tengo preguntas de otros temas de mucha actualidad. El primero es el presupuesto. Hoy el ministro Chapman dice que va a investigar si en la presentación del mismo se cometieron errores o goles. Yo me pregunto si él está asumiendo algún tipo de responsabilidad, si fueron errores o goles. Yo quiero su opinión sobre el hecho que ha sido cuestionado de que sube los gastos de funcionamiento y baja la inversión. O sea, todo el proceso del presupuesto, quisiera su análisis y su opinión. Wow, tienes como 1 hora y media. ¿Cómo resumirlo? Por supuesto, es un proceso muy complicado, ¿no? Y estamos contra el tiempo porque no podemos ver la discusión de presupuesto al margen de dos temas, por lo menos dos temas. Uno, el tema de pensiones que ya mencionamos, y dos, la ley de responsabilidad fiscal que también está corriendo y que ajusta justamente, digamos, los límites en el presupuesto. A mí me parece que, y yo estuve anoche justamente, estamos tratando de entender los cambios, Sabrina, que se dieron entre la primera y segunda versión del presupuesto. Y voy a ir, digamos, primero contra el 2024, contra el presupuesto original, no con el presupuesto abultado, ajustado, que está en ejecución. Pero para comparar ley con ley, el presupuesto, la segunda versión tiene una disminución de 18%. Son casi 6 mil millones de dólares menos que la ley de presupuesto de 2024. Esa es la segunda. 6.9, vamos a meterle 6.9 para ser más preciso, ¿no? Exactamente. Okay. No, entonces, voy entonces a los gastos, ¿no? Hay una diferencia, Sabrina, en el gasto total del sector público no financiero. Ahí es donde está, digamos, las diferencias. En el sector financiero no hay diferencias y en otras entidades del sector público tampoco hay diferencias. Entonces, las diferencias están en el sector público no financiero. Y hay una reducción del gasto corriente de 400 millones de dólares más o menos aproximadamente entre las dos versiones, ¿no? Entre la versión 1 y la versión 2 del 2025. Déjame ver entre ahora la segunda versión y el presupuesto. Y fíjate, entre el presupuesto del 2024 y el proyecto de presupuesto 2025 en su segunda versión, hay una diferencia en gasto corriente, Sabrina, que ahí es donde está, digamos, el gasto de funcionamiento, planilla, alquileres, todo. Una disminución de 440 millones de dólares. Y en cuanto a los gastos de capital, a donde está incluido el gasto de inversión, y no es todo el gasto de capital, porque hay otros elementos y no los he podido ver completo, pero hay
con respecto a la primera y segunda versión del proyecto de ley, hay un incremento de 1.160 millones de dólares, pero cuando lo comparas contra el presupuesto original del 2024, hay una disminución de 4.650 millones más o menos, ¿no? Entonces, y ahí, Sabrina, es donde pudiera estar esa disminución a la cual tú te refieres, de una disminución en el gasto de inversión. Ahora, hay una dura realidad que solamente, Sabrina, y esto es inconcebible que todavía nos mantengamos en esto porque es como una bola de nieve, solamente en los aumentos automáticos de planilla. En el año 2025, eso va a sumar 300 millones de dólares. Si eso, digamos, y entonces eso es como una bola de nieve, porque sobre esos 300 se incrementa luego y después se incrementa. Entonces Pero, por ejemplo, en la asamblea, en el gasto de la asamblea, en el presupuesto asignado a la asamblea, que ha sido muy cuestionado, que de la primera versión a la segunda versión aumentó, ahí no hay una ley. O sea, ahí no hay una obligatoriedad de subir. Hay simplemente una necesidad política, quizás. Claro, quizás si eso es una realidad, porque esto es un instrumento al final, Sabrina, el trabajo técnico tiene que pasar por la realidad política del país, y esa es la realidad política, y hay que minimizar, y créeme, porque yo he estado sentado ahí. A ustedes les rechazaron un presupuesto, ¿no? ¿Perdón? A ustedes les rechazaron un presupuesto. Claro, el año en que nosotros tratamos de eliminar las partidas circuitales, no sé si se acuerdan ese nombre terrible, ¿no? Y tratamos de pasar, decir, ok, tú quieres alguna obra en tu circuito, se pasa a través de la institución, no a través de un proceso abreviado en la asamblea, sino que se pasara a través de las instituciones para por lo menos tener cierto control desde el punto de vista del Ejecutivo, y eso no se logró y nos rechazaron el presupuesto y tuvimos que trabajar con el presupuesto, digamos, del año anterior con los ajustes en servicio de deuda y otros, ¿no? Pero es una realidad, Sabrina, volviendo a tu pregunta, es una realidad de que tiene que pasar por el matiz político. Ahora, yo creo que, y estaba viendo, digamos, en los últimos, tratando de ver, digamos, y yo creo que yo soy el único en el país que tiene las leyes de presupuesto del año 2000 en su computadora, pero desde hace mucho tiempo, yo tengo aquí desde el año 2010, en el año 2020 se redujo el presupuesto, en el 21 también, y de ahí ningún otro año se ha reducido. Entonces, es una señal en la dirección correcta. Tal vez no es perfecto y quisiéramos que la Asamblea trabajara con la mitad del presupuesto. Creo que le han aumentado, Sabrina, en inversión, y a mí me sorprendió porque usualmente la Asamblea no tiene presupuesto de inversión, pero creo que tienen que hacer supuestamente tienen que hacer unas reparaciones en el edificio ese y otros detalles. Pero Y creo que tres de los 10 millones que le subieron son de inversión. exactamente. ¿No? Vamos al corte comercial. Permiso, ingeniero La Torre, que tengo un corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En Perspectiva, hoy tiene como invitado al ex viceministro de Economía y Finanzas, el ingeniero Domingo Latorna, que estamos hablando del presupuesto general del Estado para el año 2025. Pero, ingeniero Latorraca, a ver, dentro de esa figura, que es un poco técnica, vamos a tratar de hacer docencia y usar un lenguaje lo menos técnico posible de que hubiera esa opción. Yo estoy observando que el primer proyecto fue retirado, pero entre otros, no asignaba el 7% del Producto Interno Bruto al sector educación. ¿Por qué se dan este tipo de ligerezas, ingeniero La Torraca? No estoy seguro y creo que y creo que no es nuevo, se ha tratado de hacer un esfuerzo. Ahora, ¿cuál es la base de cálculo? ¿No? Y yo recuerdo, y voy a hacer un paralelo con la ley de responsabilidad fiscal, que a mí me tocó participar en la redacción de la primera ley de responsabilidad fiscal. Y la estaba revisando en estos días porque esa ley fue desechada y luego se reemplazó con una mucho más compleja, más complicada, y se tomó esa como que esa fue la original, pero en la inicial, que fue la ley 20 del 2002, ahí se definía, porque también se establecía, digamos, la figura de
sobre la base del Producto Interno Bruto nominal y se decía, bueno, el Producto Interno Bruto nominal calculado al 30 de junio del año tal, no sé qué. O sea, tiene que ser bien específico, porque el PIB puede ser el real, el nominal, calculado a la fecha de cuando se necesita la cifra, que es más o menos a mediados de año cuando se estructura el proyecto de presupuesto, o se puede hacer a final del año, en fin, eso no está bien claro. Ahora, yo tiendo a coincidir que más que sobre la base del Producto Interno Bruto, tú lo deberías hacer sobre la base de los ingresos que recibes. Porque tú puedes tener un PIB que crece, pero como en el caso de Panamá, los ingresos no crecen, ¿no? Y podemos revisar la presión fiscal de nuestro país y está creo que por abajo del 8% sobre el tamaño de la economía. Entonces es una estructura de ingresos muy débil. Entonces más que sobre, y Panamá sigue creciendo, 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 creciendo. Entonces más que sobre la base del tamaño de la economía, yo diría, bueno, yo voy a asignar un porcentaje de los ingresos, porque eso, o sea, esa es la plata que te entra. Y sobre la plata que tú no gastas sobre algo proyectado y sobre algo que tú no controlas. Tú gastas sobre la base del ingreso que tú tienes, el real, ¿no? Y entonces, si yo me gano 100, ok, yo voy a invertir 20 o lo que sea, 20, 10 o lo que sea, en diferentes sectores. Pero ¿sabe qué, ingeniero La Torraca? Todo crece menos la calidad de la educación, Sabrina. Sí, Entre otros. ¿cómo impacta la imagen y la realidad, tanto de competitividad como de transparencia, como de desempeño académico y laboral del país, el hecho de que nuevamente salgamos de la prueba PISA? Y como argumento o como una de las razones es que OCDE la hace, entonces como tenemos un desacuerdo con OCDE por las listas grises, entonces nos vamos a salir de PISA porque la hace la OCDE y vamos a hacer solamente la de la UNESCO, que no es equivalente. Su análisis del impacto que esto tiene en la imagen del país y en la realidad académica, laboral y económica. Si nos pasamos mirando el ombligo, Sabrina, no vamos a poder ver el firmamento, ¿no? Y eso nos va a tender a marearnos. Y yo creo que el tener indicadores donde nos medimos contra el mundo, contra los mejores, contra los países avanzados, y no solamente internamente y no solamente regionalmente, porque regionalmente, salvo Chile, Uruguay y tal vez Costa Rica un poco, el resto de los países están o igual o peor que nosotros en educación. Entonces, creo que es una falla. Nosotros deberíamos, siendo un país integradamente, o sea, integrados al comercio mundial, integrados al sistema financiero internacional, que le prestamos servicios al mundo, que pretendemos atraer inversión extranjera directa. Sabrina, y yo trabajé en una firma global de 230,000 personas donde todos los días nos llamaban para evaluar a Panamá, ¿no? Entonces, diferentes empresas continuamente están evaluando a nuestro país y se quieren comparar con otros. Entonces, ¿qué indicadores se buscaban? Indicadores de credibilidad, como el de la OCDE, como el PISA, y el PISA es un referente. Entonces, yo entiendo que no nos gusta dónde estamos ubicados, pero esa es la realidad y el cambio se mide. Y en mi trabajo nosotros medimos que yo quiero vender a 5 años 20. Bueno, pero ¿cuánto vas a vender hoy, mañana y pasado para ir llegando a 20? Y si no lo voy logrando, ¿qué ajustes tengo que hacer para sí alcanzar eso? Entonces, creo que no es un buen mensaje. Yo creo ojalá se pueda rectificar, porque creo que PISA es un indicador global referente y Panamá compite con otros países. Si ese indicador no está para Panamá, vea, ingeniero, con sus pares. No únicamente compite con los más grandotes, sino con sus pares, hay que decirlo. Claro. Ese cuento viejo, anticuado, ¿no? Es falso, es una falsedad grotesca, Camila. Regresando un poco al presupuesto, además de lo que queda escrito en el presupuesto, la realidad termina siendo otra cosa. Entre los traslados a partidas que se dan todo el año, al final lo que uno vio en el documento en octubre, noviembre, diciembre, suele ser muy diferente de lo que termina pasando.
E incluso muchas instituciones tienen problemas en la ejecución y en ejecutar los pagos. Por ejemplo, escuchamos al nuevo director del IDAN incluso hablar de que la institución debía como 500 millones de dólares, de los cuales 181 ni siquiera tenían un respaldo. Entonces, ¿qué, qué, qué consecuencias existen? Eso es una negligencia o sea, algo tiene que ser. Eh, ¿Por qué está tan divorciado el presupuesto de la ejecución? ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que el presupuesto general del Estado estuvo secuestrado por la Asamblea Legislativa y la Comisión de Presupuesto, y se convirtió 100%, dejó de ser un instrumento técnico para convertirse 100% y estar al servicio de, digamos, ¿cómo llamarlo? No, de ese entorno político, ¿no? Y yo creo que en su mejor, no en su mejor momento. Entonces dejó de ser, Camila, y en la ejecución presupuestaria, por naturaleza vas a realizar cambios. Eso es un instrumento dinámico de que desde el día uno se empieza a mover y tú tienes que ajustar. Sin embargo, Camila, tienes que tener los checks and balances, tienes que tener, digamos, un balance técnico al respecto y no que se convierta, no que se convierta en un instrumento político. Y, digamos, la desarticulación de las instituciones públicas, y hablamos del IDAN, del Seguro Social, pero podemos pasar por el transporte público, que a pesar que tenemos una empresa como Mibus, tenemos Diablos Rojos de vuelta por toda el área metropolitana brindando un servicio de tortura a nuestros ciudadanos cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque las instituciones están desarticuladas, porque han caído por muchísimos años en manos políticas que no están velando por los mejores intereses de nuestros ciudadanos. Y esa es la realidad. Entonces el presupuesto general del Estado ha pasado por eso, ¿no? Y ha dejado. Y este esfuerzo que se está haciendo, y no es perfecto, y si nos ponemos a revisar las 300 o 400 páginas, vamos a encontrar muchísimas cosas que no nos gustan, pero es un esfuerzo, yo te empujo para atrás y voy a tratar de poner un marco, por lo menos medio técnico, para poder comenzar a que esto vuelva a ser un instrumento. Porque, Camila, el presupuesto en el Estado es la principal herramienta de política pública con que cuenta este país, por su propia naturaleza. Se me va a acabar Sabrina el tiempo, también tenía algo. Se acaba el tiempo. Sabrina. Yo tenía algo mínimo. Hablando de presupuesto y de la escasez de dinero en el país, llamó la atención que el presidente confirmara en una de las entrevistas que dio la semana pasada que Panamá honraría los créditos fiscales al turismo, producto de una ley que fue muy cuestionada y que al final se retiró y se cambió por otra ley que le daba una validez de 24 horas. Hay algunos de los beneficiarios de esos incentivos turísticos que actualmente son asesores económicos del gobierno. O sea, uno podría ver el conflicto de interés, pero más allá de eso, yo quiero que usted me diga, ¿usted qué opina? O sea, ¿es realmente una obligación del Estado honrar esos compromisos producto de una ley que fue derogada y que fue cuestionada incluso en las calles? No te sabría decir porque no soy abogado. Creo que eso lo debe responder, digamos, alguien con un fundamento legal. Lo que sí es cierto, y el tema de fondo en esto, Sabrina, es que nosotros como país nos tenemos que cuestionar la estructura de subsidios y exoneraciones, y subrayo exoneraciones porque están por todos lados, ¿no? Y la que más nos llama la atención hoy o en el último año es esa, porque fue muy controversial, porque parecía que estuviera teledirigida, pero creo que hay muchas otras que debemos como nación cuestionarnos, ¿no? Yo creo en que si tú vas a desarrollar una nueva actividad en nuestro país y eso va a generar conocimiento, va a generar empleo, va a generar bienestar, yo te apoyo como Estado por un tiempo, pero tu modelo de negocio no puede depender. No sé si se acuerdan de los CATs, ¿no? Había empresas aquí que su ganancia era el CAT,
los certificados de ahorro tributario, ¿no? Y entonces, y eso no tenía sentido, ¿no? Por eso se trató se empujó para eliminarla. Y así, Sabrina, creo que más allá de un ejemplo particular, creo que toda nuestra estructura de exoneraciones en esta revisión, y yo creo que es algo que ojalá progrese, que nos debemos cuestionar, ¿no? ¿Cuáles de nuestras actividades realmente ameritan que se mantengan las exoneraciones por siempre, de manera permanente? Creo que es algo que debemos revisar. Sabe que aquí el problema es que muchos se han acostumbrado a jugar con las cartas marcadas, ¿no? Con los dados cargados, como se dice en algo del juego. Pero no hay un nivel similar para todo el mundo. Y usted lo sabe, ingeniero La Torraca, ¿no? Así es. Yo quería, no quiero terminar y tengo que pedirles disculpas, pero tengo que montarme en el carro para no llegar tarde a la gracias por su tiempo. Pero quería, digamos, terminar con un mensaje, yo creo que positivo y alentador, en un problema gigantesco, porque es un problema gigante, ¿no? Creo que hay ciertas bases para que pensamientos ideológicos, porque las soluciones están embarcadas en ideología, ¿no? Desafortunadamente. Yo pienso de esta forma y yo pienso de esta otra forma. El camino tienen que encontrar en el medio y ahí es, digamos el trabajo que tiene que hacer la mesa técnica para poder encontrar ese camino. Yo espero que se pueda y que no terminemos como otros países, digamos, en donde esas diferencias se arreglan a golpes en la calle, que no es el camino para solucionar esto. Pero sabe que para eso se necesitan negociadores eficientes, se necesita un nivel de comprensión de la realidad del país, pero sobre todo, siendo la Caja de Seguro Social una institución que, como dije al inicio del programa, comenzó hace 85 años, el beneficio social era su principal objetivo. No es bueno mudar de piel en ese sentido. Creo que hay que volver a tomarle el pulso a la realidad social del país y ajustarse a esa realidad. Esa es mi opinión. No tiene que ser estrictamente matemático, no tiene que ser físico, no. Es un asunto de sentido común y de entender las necesidades de la gente, pero sobre todo, lo que yo más reclamo es que no ha habido rendición de cuentas en todo lo que ha ocurrido en la trágica historia de la Caja de Seguro Social, donde la política y los políticos la han convertido en un botín. La pregunta mía es, ¿continuará siendo un botín? Gracias. Bueno, ingeniero La Torraca, muchas gracias. Hace un placer tenerlo aquí. Le aprecio mucho sus apreciaciones. Que tenga buen día. Gusto, siempre a la orden. Gracias, gusto en verlos a todos. Camila, Sabrina, don Rubén, gustazo verlo. Hasta luego. Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Vamos a escuchar qué ocurre en el mundo a través de las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos por los medios de los Estados Unidos de América. El foco se está concentrando en las elecciones que se van a celebrar en poco menos de 2 semanas en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo ve la prensa estadounidense. New York Times titula: dentro de la búsqueda desesperada de Kamala Harris y Donald Trump para atraer votantes indecisos, ambas campañas creen que muchos de estos estadounidenses son cruciales por ser jóvenes, negros o latinos. Y dice que el equipo de Kamala Harris tiene en la mira mujeres blancas con estudios universitarios. The Washington Post titula: Kamala Harris y Donald Trump están empatados en las encuestas de 7 estados en disputa. Harris entra al último mes de elecciones con una enorme ventaja financiera sobre lo de Donald Trump. Y el Wall Street Journal titula: candidatos intensifican sus ataques luego de que Donald Trump borrara la ventaja que tenía Kamala Harris. Dice que a falta de 2 semanas, el vicepresidente corteja a los votantes con tendencia republicana en los estados clave, mientras que los momentos fuera de guión del expresidente atraen a sus partidarios más fieles. Es casi una cuestión religiosa. Sabrina, ¿qué te parece esto, que hay un empate técnico ya no, y que Trump ha recortado ventajas sobre Harris? ¿Qué ha hecho Harris mal o qué no ha hecho bien o qué ha hecho Trump para lograr emparejar las cargas? Sabrina.
Bueno, es difícil decir que ha hecho bien o que ha hecho mal en una carrera donde al final se define con poquísimos votos, los votos de los estados bisagra, pero hay algo que ha llamado la atención en este torneo electoral y creo que a Camila le va a gustar analizarlo, y es que una de las brechas más significativas es la brecha de género. Las mujeres cada vez son, no solamente en Estados Unidos, sino en varios otros países, más tendientes a ser más progresistas, más demócratas, más alinearse con las ideas del Partido Demócrata, y los hombres son los que parecen estar más alineados con ideas más conservadoras o más del Partido Republicano. Y entonces hay muchos análisis abiertos sobre la brecha de género, cómo la brecha de género va a afectar esta elección. En otras, digamos, en otros análisis demográficos, hay mucho sobre el voto hispano o el voto latino, que no es un voto homogéneo, que se comporta diferente dependiendo del estado y dependiendo de dónde son esas personas y si son hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, pero sí se ve ahí también un pequeño recorte de Trump, porque usualmente, y sigue siendo así, la ventaja la tienen los demócratas en el voto hispano, pero en esta elección van a votar muchos más hispanos y la mayoría son jóvenes, tiene un segmento mucho más joven que otros, digamos, segmentos de la población, y Trump también recorta ahí en el voto hispano. Hay muchos hispanos que se sienten más o que se identifican más con algunas ideas de Trump, incluso por llamativo o paradójico que eso resulte, incluso con las ideas migratorias, porque quienes ya tienen su estatus migratorio aquí, digamos, definido o solucionado, tienen problemas más enfocados en lo económico, en el precio de las casas, en el alto costo de vida, y en esos temas muchas veces un candidato que no representa la continuidad, pues es el que se lleva los votos. Así que Ahora, Sabrina, sí. Sabrina, Trump es el típico candidato latinoamericano populista. Es exactamente una copia del carbón, por usar un término ya antiguo, ¿no? Vía ejemplo, él como que le llega más a la clase popular de los Estados Unidos, tiene más arraigo allí. Bueno, la última foto que hay de él en un McDonald's, él mismo sirviendo y cocinando. Aunque era un escenario sumamente controlado, eso no era cualquiera el que estaba llegando a ese McDonald's. Estaba cerrado, ya los demócratas publicaron que estaba cerrado, pero yo te alegaría que Trump no es típico nada. De hecho, Trump ha modificado y dado, digamos, una nueva luz a lo que es el populismo. Claro que es un candidato populista que apela a varios de las típicas características del populismo, de señalar un enemigo tanto interno como externo, que son los migrantes, de apelar de alguna manera a lo que quiere la mayoría, independientemente de si eso es realizable o no. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que Trump ha sido consistentemente mentiroso, y muchas de sus mentiras ya pasan incluso desapercibidas. Y por ejemplo, una de las mentiras que más memes y publicaciones y análisis ha despertado fue la del debate de comerse, de que los haitianos se comen las mascotas en Springfield, Ohio. Uno de los análisis interesantes que escuché es que parte del poder de Trump dentro de su grupo de votantes es que tiene, digamos, la capacidad de repetir esa mentira, incluso de defenderla, como lo hizo en el foro de Univisión, sin que eso tenga consecuencias, porque es un pensamiento como de grupo, como de secta, como que solamente nosotros tenemos acceso a esa información, aunque los medios la tilden como falsa. Entonces ya es como un nivel de hipérbole y de mentiras y de medias verdades que pasa completamente desapercibido e incluso es premiado por sus votantes.
Otra cosa que me llama la atención, Sabrina, es que Trump ha recurrido, por ejemplo, a la ofensa, incluso ha llegado a la vulgaridad, de acuerdo a algunos medios. Eso no cala en la sociedad estadounidense, ese tipo Pero de agresión a la gente. siempre ha sido ¿te acuerdas la elección pasada, Con Hillary. Cuando Trump ganó en el 2016, unas semanas antes se reveló una grabación donde Trump decía que a las mujeres hay que agarrarlas por sus partes íntimas, de una forma muy vulgar. O sea, yo creo que más vulgar que eso y que la cantidad de acusaciones e investigaciones que tiene y la cantidad de declaraciones fuera de lugar que ha hecho, no se puede. O sea, no es que él ha empeorado necesariamente, sigue siendo el mismo, pero eso es lo que buscan su grupo de votantes. ¿A Harris le ha faltado más fuelle o no, en tu opinión? Y se la paso a Camila. Yo creo que ella ha hecho una gran candidatura, ha hecho una excelente candidatura. En mi opinión, creo que le ha faltado la capacidad ubicarse un poco más al centro en ciertos asuntos. Hay quienes piensan que ella no se ha separado de algunas ideas extremas, de extrema izquierda o que son vistas como extremo progresismo de su partido, porque no quiere perder a esos votantes, pero hay quienes piensan que lo que le ha faltado es, uno, diferenciarse de Biden. Fue muy criticada una intervención que tuvo en un programa de mujeres muy visto que se llama The View, donde dijo que no haría nada diferente a Biden, cuando esto es un gobierno que ha sido, bueno, cuestionado en aspectos sobre todo económicos, independientemente de las cifras y los hechos. Sabemos que eso en estos tiempos no pesa tanto como la percepción. Y dos, que no se ha separado suficientemente de políticas que para el grueso de los norteamericanos son extremas. Por ejemplo, el hecho de que hayan fondos estatales, y estoy dando un ejemplo muy específico, pero porque está rotando ahorita el video en redes sociales, fondos estatales para que personas en la cárcel, incluso inmigrantes ilegales, puedan hacerse cambios de género, de sexo, operaciones de cambio de sexo, que estamos hablando de una cosa muy, muy específica que afecta a muy pocas personas, pero ella no ha, digamos, ella no se ha separado, no ha dicho yo no estoy de acuerdo con eso, o lo dije, pero ahora pienso diferente, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que ha faltado. Camila. Bueno, más allá del análisis de Sabrina, nada más quería destacar o sea, lo diferente que son las elecciones de Estados Unidos, que a veces las hacen un poco difíciles de entender por el hecho de que no es el voto popular el que decide y que al final quienes verdaderamente, o sea, en un país de más de 300 millones de personas, quienes van a decidir el resultado son un par de miles. Son los que cuya decisión va a decidir para esos 300 millones. Estados puntuales, Entonces, ¿no? eso crea una serie de distorsiones, una de las cuales quiero mencionar, porque son los momentos en los que agradezco la existencia del Tribunal Electoral en Panamá. Elon Musk ha iniciado, no sé ni qué llamarlo, Una campaña. no ni siquiera es una campaña, es algo que debería ser sumamente ilegal, y es que va a dar $1 millón por día a ciertos votantes en estados clave, los swing states, si se inscriben o sea, si llenan un formulario de no sé qué, de un PAC, que básicamente es como un paquete de financiamiento que le Paquete. está hacia Trump. O sea, esto es y ya creo que ya han repartido 2 millones. Creo que ya hay 2 personas que se han ganado $1 millón. Y incluso Josh Shapiro, que es el gobernador en Pensilvania, que era uno de los que se sospechaba que podía ser vicepresidente, pero al final no fue, de Kamala Harris, ha estado cuestionando la legalidad de esto. Así que las elecciones de Estados Unidos, nosotros podemos hablar misa de política pública y que si tal votante va a hacer tal cosa, pero hay tantas cosas que no se pueden predecir, que son difíciles de predecir. O sea, son tan complicadas y cualquier cosita al final puede hacer la diferencia. Eh, que a veces cuando estamos teniendo estos debates me siento a pensar qué tan, digo, que son conversaciones importantes, pero
pero es tan impredecible. Nadie sabe qué va a pasar en 2 semanas. Es Vamos a lo que estoy tratando de llegar. En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Sí, el tema de las elecciones de Estados Unidos va a tener un importante impacto no únicamente en los grandes países, sino en todos, en todo el mundo, incluido Panamá, como un socio importante de los Estados Unidos. Pero cuando hablaba yo de qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal las estrategias, aquí estaba viendo el New York Times que dice que Kamala Harris ha hecho un cambio notable en su estrategia para pintar a Donald Trump como un hombre no apto para el cargo y que es un individuo peligroso, lo que dicen, pero los demócratas están cada vez más ansiosos por lo que está ocurriendo, el empate que se ha dado, como ha ido recortando terreno Trump después de ir debajo. Eso es muy cambiante, como el estado del tiempo, el clima, ¿no? Y hay un tema que es obviamente digno de ser analizado en un programa de esta naturaleza. Y es que hay una situación que muy explosiva en el Medio Oriente. Tú eres una estudiosa de eso, Sabrina. Bueno, cuando se da la forma como es eliminado, el líder se llama Yahya Sinwar. Sinwar. Ya dio a conocer, Sinwar, gracias, Sinwar, gracias. Se da a conocer que él fue ubicado primero en un túnel, él estaba en un túnel, se lo obligó a salir del túnel a una casa y ahí es donde, mediante los bombardeos que se estaban dando, perece este hombre. Pero me llamó la atención, él ha jugado un rol muy importante eh, en este sentido. ¿Por qué razón? Porque Israel presenta imágenes de sus últimos momentos como un fugitivo en la situación del Medio Oriente. Esto lo dice el Washington Post, pero lo que están haciendo por su parte los seguidores de él, es que estas imágenes tienden ahora a glorificarlo, o sea, cómo una imagen puede impactar muchísimo en este aspecto. Entonces, el tema aquí es el impacto que esto tiene en el mundo, en la situación de Medio Oriente. Sabrina, ¿qué tienes tú ahí de nuevo? Yo creo que en este tema hay 2 imágenes. La imagen que ve el mundo, que obviamente es una imagen muy concentrada en la situación de Gaza, pero otra imagen que es bastante importante es la imagen que ve la región. Y en la imagen que ve la región, yo creo que es sumamente importante que Israel recuperara su capacidad de disuasión después del 7 de octubre. El 7 de octubre marcó el punto más bajo de disuasión de Israel, o sea, la capacidad de decirle a tus enemigos, no te metas conmigo. Y yo creo que en ese sentido, el haber eliminado a Sinwar tiene un impacto simbólico muy grande porque fue el arquitecto del 7 de octubre, porque ha sido la persona que ha coordinado incluso personalmente la situación de los secuestrados, que es para los israelíes el principal tema, el tema que consume a la opinión pública, que divide en ocasiones a la opinión pública, y el hecho de que se confirmara que cuando se ejecutaron a los 6 secuestrados, entre los que estaba Hersh Golden Polling, estaba en ese túnel Sinwar, hace que la sociedad israelí sienta un alivio al eliminarse esta figura y que el resto de la región, incluidos el resto de proxies iraníes, entiendan que hay un impacto o hay una consecuencia cuando uno ataca a Israel como se le atacó el 7 de octubre. A mí no me sorprende digamos, con la matriz mediática y con la forma en que la gran mayoría de medios y sociedades han visto en Occidente, han visto la guerra desde el primer día, que a Sinwar ahora se le trate de elevar en su figura. Yo recordé que el apodo del carnicero de Han Yunis no se le dio a Sinwar por matar
judíos o israelíes, sino por matar palestinos. Mm. Fue durante su vida un hombre sumamente cruel, inicialmente con los propios palestinos que él acusaba de colaborar con el Estado de Israel o ser parte de la autoridad palestina, y hay una cantidad de leyendas de que incluso los mataba con sus propias manos. Él estuvo en una cárcel israelí 20 años por eso, sentenciado en secreto por matar palestinos. Y la historia es sumamente interesante porque estando en una cárcel israelí le encontraron un tumor cerebral, un médico israelí lo cura, y después él es devuelto o es devuelto en libertad en un intercambio precisamente de secuestrados, un secuestrado israelí por 1.000 prisioneros de Hamas y la Yihad Islámica. Sabrina, tú hablaste de secreto. Hay una noticia importante que me gustaría escuchar tu opinión y, por supuesto, de la mesa. Hay una nota que dice que en los Estados Unidos están hablando de que Washington está investigando la difusión de documentos secretos sobre los planes de ataque de Israel a Irán. Y entonces dice que este tipo de situación se da porque se ven movimientos de lo que está haciendo Israel vía satélite. Están utilizando satélites. ¿Qué te parece eso? Esa lo he visto, que se está hablando. Lo he visto en varios medios, no lo he visto confirmado, confirmado, digamos, oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos. Si en efecto se hubiesen filtrado los planes de Israel para contraatacar a Irán después del ataque de misiles balísticos el 1 de octubre, pues sería algo muy grave, pero no he visto la oficialización. He visto en redes sociales que se señala a X o Y funcionario, pero creo que sería irresponsable antes de que haya una oficialización de que tal filtración per se se dio. Sí. No sé si hay mucha claridad de si esa filtración es quizás parte de la estrategia de Israel o no. Pero claro, sería muy grave. El mundo todavía está esperando cómo Israel responde a los ataques de Irán. No se ha dado eso. Se sabe que hay una coordinación con Estados Unidos, se sabe que hay una elección de por medio y que influye si se hace antes o después. Se le ha dado menos difusión al envío de Estados Unidos de una plataforma muy importante con unas iniciales como THAAD, antimisiles balísticos, y que lo hizo con 100 soldados, lo hablamos, 100 soldados estadounidenses para manejar el equipo. Una asistencia técnica. Correcto, o sea, se está preparando tanto Israel como evidentemente Estados Unidos y el resto de aliados para que Israel contraataque a Irán. Si dentro de eso se filtraron planes, pues sería grave, pero no podría comentar antes de que eso se confirme. Me quedan 3 minutos. El presidente de la República, José Raúl Mulino, se anuncia que se reunió con empresarios franceses en su viaje oficial que tiene a Francia, empresas interesadas en invertir en Panamá. ¿Qué les parece esta iniciativa en la búsqueda de inversión con empresas francesas? Sabrina, Camila. Pues yo no sé si eso logre sacar a Panamá de las listas, pero Panamá permanece en las listas. En la última revisión que hizo la Unión Europea salieron otros países, Panamá no salió. Y yo pensaría que la transparencia se comunica de distintas maneras, entre ellas habiéndonos mantenido dentro de la prueba PISA, por ejemplo. Entonces, bueno, siento que como este es un tema tan popular y que a Mulino le genera tanto capital político, pues harán toda la publicidad alrededor del viaje. Pero no es que ¿es un tema popular? Sí lo es. Al panameño le encanta cuando el presidente se enfrenta y dice que nos va a sacar de las listas. Claro, le encanta al presidente envalentonado contra los europeos, etcétera, etcétera. Pero ya se ha hecho en el pasado.
no sé si recuerdan, la exministra Erika Moines tenía estos discursos nacionalistas, o sea, el panameño le gustan los discursos nacionalistas de parte de los funcionarios. Bueno, eso es una estrategia de muchos países también, ¿no? Sí, correcto. Cuando lo dicen en Argentina, tú recuerdas que los militares recurrieron a las Malvinas. Pero, o sea, por poner un ejemplo nada más, eso es casi que una tradición en la política. Completamente, pero lo que yo estoy diciendo es que más allá de los discursos hay señales de transparencia que se mandan o que no se mandan. Y nosotros tenemos, por ejemplo, a un presidente que llegó de la mano de un condenado por lavado de activos que sigue violando las normas del asilo en la embajada de Nicaragua. Entonces, si ese mismo presidente pues es el que va a pedir que Panamá salga de las listas donde es señalada precisamente por opacidad en los temas de lavado de activos y fiscales, se mandan señales contradictorias, independientemente de cuán poposo sea el discurso. Bueno, se acabó En Perspectiva por el día de hoy. Sabrina, nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.